experiencias pues muy similares. Yo quiero darle las gracias al Ayuntamiento, quiero darle las gracias a Juan Manuel, quiero dar las gracias a todos los que están aquí presentes, porque realmente en una tarde tan cargada de actividades como he visto en esa calle central que me ha llevado Juan Manuel a verla, esa actividad, este pueblo, Coria del Río, yo me explico que aquellos japoneses se quedaran a vivir aquí. Yo lo entiendo. Teniendo ese río, teniendo este clima, siendo la gente de Coria como son, no me extrañaría nada que Hasekura y todos los que venían con él, por lo menos los que venían con él, muchos de ellos se quedaron y todavía la sangre de ellos está regando esta tierra y sacando a gente maravillosa desde el punto de vista profesional. Gracias pues a vosotros y gracias a Juan Manuel Suárez Japón por todo, y a la familia y a Luisa y a todos os mando un abrazo grandísimo, 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 porque hemos vivido muchas vivencias juntos. Me llamó hace, yo creo que 48 horas, que hablara algo sobre Hasekura Tsunenaga, que alguna experiencia tenía, porque Juan Manuel recordará que hace unos años, como 6, 7 años, me pidió que le hiciera un favor. Me enfrié el otro día en la catedral de Sevilla y en el bautizo de una nieta mía. Y en esa catedral me pidió Juan Manuel un favor, que teníamos que lograr que se bautizara en la catedral de Sevilla la descendiente de una de las grandes dinastías de estos japoneses que habían venido a Sevilla. Fue de los ritos más bellos que yo he visto en esa catedral, porque, bueno, como iba vestida ella, era, vamos, de cuadro, ¿no? de un auténtico lienzo, y el bautismo fue en la pila bautismal de la catedral, que está donde está el cuadro de San Antonio con el niño, el que cortaron famoso con un cúter, aquel loco que se repuso, y después se ofició una misa nada menos que en el altar de la Virgen de la Antigua. Y a la salida ella nos saludó a todos cariñosamente con ese saludo ceremonial tan típico. Tuvimos que hablar con Teodoro León, tuvimos que hablar, movimos cielo y tierra. Lo movimos, pero al final lo logramos porque también había gente buena allí que nos pudo echar una mano con eso. Claro, esta expedición llega a esta tierra en el año 14, es un año precioso, la época, en ese momento todavía vive Lope de Vega, es muy joven, Cervantes, en pleno siglo de oro, en pleno reinado de Felipe III. Cuando él llega aquí, él tiene una misión, que es ofrecer un proyecto tanto a Felipe III como proseguir el camino después hasta la Santa Sede, ¿no? Porque tenía una finalidad política, comercial y religiosa, las tres. La prueba que era religiosa la cumplió él, incluso en Madrid, porque se bautiza en el propio Madrid, ¿no? Pero conoció Sevilla, y conoció Sevilla muy bien. Y además, según tengo entendido, y me confirmó una vez el profesor Rafael Manzano, creo que se alojaron incluso en el Alcázar, que era residencia regia, y que sigue siendo residencia regia. El otro día don Felipe ha residido allí, como saben, y siguen residiendo. Entonces, cuando yo oigo hablar de este personaje, que no lo he estudiado mucho, pero veo la universalidad de lo que supuso aquel viaje, salir desde Japón, llegar a Acapulco, la recepción que le hace el virrey de México, embarcar allí en Veracruz, llegar hasta aquí, llegar hasta Sanlúcar de Barrameda, recorrer el río, pasar por Coria. Se quedaron fascinados aquí en Coria y después, pues, con ayuda de galeras y con alguna ayuda más, consiguen llegar a Sevilla, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, yo qué sé, monumentos a Secura en La Habana Vieja, y tenemos monumentos a Secura, el más famoso de todos, que es el de aquí de Coria del Río. Y el itinerario realmente era asombroso, porque en ese momento, en pleno siglo de oro, las dos grandes capitales que están funcionando en España son Sevilla, que era el corazón del mundo, sin dudarlo, y Madrid, que ya empezaba, después de ser abandonada la capitalidad de Valladolid, ya era la corte. Ya con Felipe III y la reina Margarita de Austria, y inmediatamente después ya con Felipe IV y con Velázquez y toda la corte, aquello era cumbre. Claro, tuvo que seguir lógicamente y embarcar, porque la finalidad era llegar también a la Santa Sede, ¿no? Aquí tenemos algunos grabados, porque la iconografía de Asecura es una iconografía bastante rica, tanto en escultura como en pintura, como en grabado. Hay un grabado aquí del año 1615 de Rafael Sadeler, que es un alemán que tiene el interés, que el grabado está fechado al año siguiente de haber estado en Coria, del año siguiente de haber estado en España. Luego probablemente está tomado, o la incisión en cobre está tomada durante su estancia española, o el famoso Hasekura Orante, que está en el Sendai City Museum, allí en Japón, después de haber sido bautizado, creo recordar que en Madrid. Yo me gustaría hablar muchísimo de Hasekura, pero le prometí a Juan Manuel Suárez Japón que iba a decir qué pudo ver Hasekura. Pues en aquel momento todo gravitaba sobre ese centro histórico que estamos viendo aquí nosotros, ¿no? En esa época, Lope de Vega decía que Sevilla era la Babilonia del mundo. Decía Fray Tomás de Mercado, un grandísimo especialista en temas económicos, siendo él sacerdote, que ni Tiro ni Alejandría en sus tiempos la igualaron, lo que era Sevilla en esa época. Se estaba moviendo en torno a 130.000 habitantes. En ese momento es la cuarta población de Europa, por delante de Milán, cerca de Londres, cerca de París, y creo que igualando también a Nápoles. O sea, ni Tiro ni Alejandría, la comparación es muy interesante, la igualaron. Y después el historiador más famoso que hemos tenido probablemente en el siglo XX, que más ha influido en los historiadores, que es el profesor Fernand Braudel, al cual yo pude conocer, no de tratarlo, sino de verlo en un pasillo. Era como ver a Dios en aquel momento. El profesor Fernand Braudel, allí en la escuela práctica, l'École pratique de Haute Étude de París, la definición que dio Fernand Braudel de Sevilla, el lugar de donde latía el corazón del mundo. Luego tiene mucho interés que esta expedición centrara en Sevilla y en esta zona gran parte de su interés, porque en ese momento era la tercera, cuarta capital del mundo europeo. Y fíjense lo que significaba en ese momento. No está construida, sí está construida o medio construir todavía la lonja, pero sí está construida perfectamente ya la catedral, incluso la parte de Hernán Ruiz, el giraldillo, toda la parte superior, está construida el alcázar, y fíjense lo que es el río, es una vista realmente maravillosa. Y el Arenal de Sevilla es algo que llamaba muchísimo la atención. El Arenal, según el plano de Olavide, lo vamos a hacer un pequeño acercamiento, en un sentido restringido, se extiende desde la coracha que unía la Torre del Oro con la calle Santander, donde se acuerdan ustedes un restaurante muy bueno que se llamaba Bodegón Torre del Oro, que allí está después la Torre de la Plata, y después seguimos por el Postigo del Carbón, y de Belmondo Resta, uno de los grandes arquitectos que había en ese momento. Allí empezaba, porque después más para allá estaba el río Tagarete, que quedaba ya fuera de las murallas, ¿no? Y que terminaba prácticamente donde estaban los almacenes de madera del rey, que era donde en su época estaba, recuerdan ustedes, el edificio ese precioso, donde salían los autobuses Damas para cuando iban a Huelva, lo recuerdan, ¿no? Que después se convirtió en depósito de la marca Mercedes y de Volvo y de algunas de las grandes marcas. Ese, en el sentido restringido,
de lo que era la zona. Fíjense, por ejemplo, aquí, por supuesto, como esto es después de la edificación de la Plaza de Toros, porque esto es de 1770 y tantos, fíjense que en ese momento el Arenal tenía 4 partes, podríamos decir. Era lo que llamaba la Resolana, donde estaba después las atarazanas, estaba la parte de la carretería, estaría aquí la parte que llamaba Baratillo, y muy mal diseñada por aquí la zona de la cestería. O sea, había 2 espacios y 2 barrios. El Arenal era extraordinariamente complejo en ese sentido, ¿no? Y cuando se ve desde arriba, realmente te llama la atención que este río, que en ese momento, claro, iba por su propio curso fluvial, todavía vemos diríamos la radiografía de lo que era ese centro del Arenal, que empezaba prácticamente por aquí en la Torre del Oro y que iba a terminar ahí prácticamente en el puente de Triana, que es donde estaba el famoso puente de barcas original, ¿no? Claro, pero ellos vieron también algunas cosas interesantísimas, porque vieron la catedral más importante del mundo en tamaño y sobre todo en alturas. Recuerden también que está edificándose casi a punto de terminar la Casa Lonja, convertida después en Archivo de Indias en el siglo XVIII, y estaba también la Casa de la Contratación, que se funda en 1503 y que lleva ya funcionando pues un siglo y pico, cuando llegan esta expedición japonesa. Aquí está el Patio Bandera. Realmente el plano de la vida, cuando se estudia así a nivel micro, es sensacional, porque da una serie de datos sobre la estructura de la ciudad. Y aquí la Casa de la Contratación por dentro no la voy a explicar, porque tenía tal cantidad de funciones: órganos de control del tráfico, oficinas de organización de la flota, el depósito de los caudales del rey. La plata y el oro que venía de América se guardaban allí, y desde allí se distribuía a quien le pertenecía, cada uno lo suyo, porque había caudales que llegaban que eran del rey, de los impuestos, pero había caudales de los particulares, es decir, del dinero que los particulares mandaban aquí para pagar lo que desde aquí se enviaba para allá. Es decir, hay la confusión, lo que llegó de América, no, mire usted, una parte venía efectivamente al rey por un impuesto que podía ser la alcabala o que podía ser el impuesto de la plata, pero también venía el dinero de pagar una Inmaculada de Murillo que está en Lima, y eso había que pagarlo. Es decir, y aquí se distribuía, y a cada uno, evidentemente, toda esa población flotante que estaba en esa Babilonia, que es en ese momento Sevilla, pues aquí había gente de 60, 70 nacionalidades, porque todos intentando capturar, diríamos, atraer hacia sus respectivos países en un mecanismo económico que no puedo explicar aquí porque es muy complejo, porque en Sevilla no quedó tanto, quedó muy poco. Sevilla fue un puerto de transición, más que un puerto terminal. De aquí lo que quedó fue mucho para edificaciones religiosas, para edificios civiles, pero fortunas, y además fortunas que no se invirtieron, como se invirtió en Cataluña o en el País Vasco después para industrializar, etc. Pero ese es otro tema. Fíjense lo que era la zona del embarcadero real. Embarcadero real, es decir, donde lo que le correspondía, donde iban las naves del rey, ¿no? Cuando venían los galeones de las flotas de India. Y lo tengo señalado aquí. No, sí, se tiene que marchar. Comprendo que el acto es grandísimo, pero te agradezco, alcalde, que de todo corazón que hayas venido. Te lo prometo, te lo digo de todo corazón. Y te mando un abrazo grandísimo a ti. La zona donde el embarcadero, fíjense, donde está el Teatro de la Maestranza, fíjense lo que era la Torre del Oro, porque había una serie de puertos, ¿no? El puerto del Barranco, el puerto del Arenal, el puerto de la aduana, porque aquí estaba la aduana, y después la otra orilla, la de Triana. Y el itinerario de La Plata, cuando llegaba La Plata a Sevilla en los galeones,
Fíjense que los galeones llegaban aquí, al embarcadero, a lo que era el puerto de la aduana, pero tenía que llegar la plata a otra zona, que era a la Casa de la Contratación. ¿Por qué? Porque era el edificio, además, blindado, donde se custodiaba todo ese dinero, toda esa plata, esos lingotes, esa moneda o no moneda, para ser distribuido a los distintos propietarios. Y para eso tenía que tomar un itinerario que era que la plata tenía que tomar por la calle Santander, hoy la calle del Carbón, pasar por aquí, pasar por el Arco de Mañara y llegar, mírenlo, porque está circulando por aquí esta línea azul, hasta llegar a la Casa de la Contratación. Luego, solamente viendo eso, te das cuenta que casi el 80 al 90% de la plata circulante en el mundo circulaba por una sola calle. Es decir, el concepto, no solo ya por el concepto de monopolio de Sevilla, sino porque estratégicamente era para correr los menos riesgos posibles. Y de ahí, de la Casa de la Contratación, donde estaban ubicadas las distintas dependencias, ya el dinero fluía para distintos sitios. Y claro, Sevilla también tuvo que a estos visitantes japoneses llamar la atención muchas cosas, porque es de las ciudades del mundo más plasmadas pictóricamente y en grabados. Uno de los primeros es de Pedro de Medina, una xilografía en madera, lógicamente, del año 1548. Fíjense qué interesante. Lo fundamental está, Lo fundamental está. Es el Arenal, miren la muralla, ¿la ven? Pedro de Medina parece un niño pintando, pero está diciendo cosas de personas mayores, porque está dibujando las atarazanas como son. Está dibujando la muralla como es, está dibujando el puente de Barca como es, y está dibujando lo que es la Resolana, con todos los buques, lo que es la Coracha y lo que es la Torre del Oro y el río Tagarete. Fíjense qué interesante cómo con más simplificación es imposible reflejar tantas cosas, ¿no? Porque además se produjo un estereotipo de visión. Siempre es la misma. Es como si fuera un teatro donde nosotros estamos en Triana, es decir, los espectadores estamos en Triana, el río es como el foso de un teatro de ópera, el Arenal sería el proscenio de un teatro y después Sevilla es el escenario. Siempre se repite el mismo esquema iconográfico, mejor o peor, pero este de Pedro de Medina la gente no le da importancia, pero precisamente porque es el primero y de los más importantes y el más simplificado es el que tiene quizás más mérito. Por ejemplo, cuando llega Braun, Hohenberg, Hofnagel, es decir, los grandes especialistas del momento, pues imagínate lo que es, cómo ponen Sevilla con las murallas, cómo aparece el Arenal, cómo aparece el río Guadalquivir, cómo aparece el puente de Barca, cómo aparece el castillo de la Inquisición, cómo aparece lo que va a ser aquí el monasterio de la Cartuja, y viene hasta aquí, hasta un circulito, ¿sabes lo que es? Nada menos que el anfiteatro de Itálica. Curiosamente simplificado, y aquí otra cosa muy simplificada que son los caños de Carmona. Es decir, estos grabados, por ser los más antiguos, reflejan, sin embargo, mucho de lo que es la realidad, y además refleja también lo que es la única iglesia importante que había en Triana, que era Santana, que era la catedral de Triana, ¿no? Y aquí algunos de los conventos, entre ellos el convento de los Remedios, que es de donde va a salir la expedición de Juan Sebastián Elcano. Este es maravilloso. Y claro, va a tener consecuencias, por ejemplo, en la vista de Ambrosius Bambrilla, una vista de 1585, vamos acercándonos en el siglo, y fíjense que prácticamente se repite prácticamente casi de forma idéntica, ¿lo ven? Los caños de Carmona, otra vez el anfiteatro, otra vez el Arenal, otra vez. Lo que sí aparece muy bien es el postigo del Carbón, y lo que aparece muy bien es la puerta del Arenal,
muy clara, la Puerta del Arenal. La Puerta de Triana menos reflejada, está aquí. Y por supuesto el puente de Barca. ¿Por qué? Porque imagínense cuando llegaba la flota, ver allí a 40, 50 galeones, carracas y urcas llenas de plata, llenas de productos americanos, llenas de tasajos, llenas de cueros, llenas de todo lo que eran los productos coloniales, como era café, como era cacao, como era etcétera, etcétera, etcétera. Era una vista impresionante ver, y el mundo de Triana, que tiene un esquema morfológico desde el punto de vista urbanístico muy distinto. Fíjense aquí, creo que lo tenía señalado, bueno, pero lo paso, no pasa nada. Otro que tiene influencia, Matteo Florini, un italiano que hace la vista de Sevilla y su Arenal. Fíjense que vuelven a repetir otra vez, miren otra vez el Coliseo, el anfiteatro y otra vez el Castillo de la Inquisición. Es decir, parece como si fuera una idea que se repite iconográficamente como con un marchamo fijo, continuo. Pero es que todavía incluso las vistas del 18 y del 19 van a seguir reflejándose. Pero es que realmente Sevilla, hasta muy avanzado el siglo XVIII, que ya aparece el barrio de San Bernardo y aparecen otros barrios extrarradios, realmente Sevilla no varió mucho. No varió mucho porque creció muy poco fuera de las murallas. Luego, esta es la Sevilla, que esto es de unos 14 años antes de venir la expedición japonesa. Pero observen, por ejemplo, este es el cuadro famoso del Museo de América, que es para mí creo que la mejor vista junto a la de la Fundación Focus, con la giralda muy bien trazada, con el Baratillo, el Monte Baratillo, que era un estercolero propiamente, que es donde tiraba la gente toda la basura de Sevilla. Por eso, cuando la maestranza de caballería en el 18 decide comprar a la ciudad esa zona, lo van a limpiar y van a edificar ahí la plaza. Por eso el barrio se llama Barrio del Baratillo, era el Malbaratillo, como se llamaba. Y allí decía cualquiera de la época de la picaresca que nadie podía ser un doctor en picaresca si no había hecho el doctorado en el Malbaratillo, porque allí se hacía de todo menos rezar, decía los escritores de la época. Y el interés que tiene en este caso es, bueno, el puente de Barca también aparece, lógicamente, la Torre del Oro todavía sin el famoso cupulín y los tipos de naos. Están las naos, hay pequeñas carabelas, hay galeras. ¿Por qué galeras? Pues sencillamente porque la navegación entre Sevilla y Sanlúcar fundamentalmente se hacía en galeras, porque hasta los galeones, como no podían navegar bien por el río, no digamos por aquí delante, iban tirando las galeras de ellos propiamente hasta dejarlo en la proa de Sanlúcar a esperar que llegaran los aires favorables, vientos favorables para lanzarse a navegar ya por el Atlántico. Es decir, la gente, mire usted, es que en Sevilla hay muchas galeras, una galera y otra, y otra, y otra, y otra, y hay pequeñas naos y pequeñas carabelas. Sí, por eso mismo, porque la navegación por el Guadalquivir, estas grandes carracas, estas grandes urcas y galeones, no podían navegar solos por el Guadalquivir. Tenían que estar remolcadas por galeras o apoyadas con la navegación lateral de las galeras, porque tenía además el doble impulso, el impulso eólico y el impulso muscular, con lo cual tenía ese doble posibilidad. Y esto es una variante del mismo cuadro, que lo he comentado antes con Juan Manuel Suárez Japón, que se encuentra en Ávila y que pudo haberlo comprado el Ayuntamiento de Sevilla y no lo compró. Es una pena, porque en algún aspecto es casi igual o mejor casi que el que está en el Museo de América de Madrid. Pero en fin, lo dejamos pasar como hemos dejado pasar tantísimas cosas en esta ciudad. En esta ciudad, cuando digo en esta ciudad me estoy refiriendo a Sevilla, ¿no? Me imagino que Coria también habrá perdido alguna vez alguna cosa, todos perdemos y tal, pero este cuadro es una auténtica maravilla. Y este es un grabado de mi propiedad que está colgado en mi despacho, que es de Mateusz Merian, es ya del mismo
periodo ya poco después de lo de Hasekura, porque está trazado ya como lo hacen los alemanes, con una precisión extraordinaria. Fíjense el castillo de la Inquisición, el puente de Barca, fíjense aquí otra vez lo de la Cartuja, nuevamente los barcos aquí o atracados o fondeados en el río, el Arenal con las atarazanas y nuevamente las puertas. Vamos a hacer un acercamiento al cuadro de Mateus Marian, no porque sea mío, sino porque es realmente muy bueno, porque aparece muy bien reflejada la puerta de Triana. También porque aparece muy bien reflejada la puerta del Arenal. Y la que aparece muy bien reflejada también es el postigo del carbón, de la calle Santander hacia adelante. No aparece porque debe estar aquí detrás el postigo del aceite, que era también una puerta, pero estaba más oculta, como de hecho sigue oculta hoy, porque está enfundada entre la calle Arfe y la parte dorsal, diríamos, de las atarazanas, y no se ve. Pero el detalle de Mateus Marian es que señaliza muy bien, perfectamente, los distintos puntos. Y aquí se ve lo que es la puerta de Triana, aquí se ve lo que es la puerta de Arenal, y con la calle que actualmente llamamos calle Adriano, el Baratillo famoso y la Resolana, porque en Sevilla llamamos Resolana la parte de la Macarena, la parte que da a la Torre de los Perdigones, etcétera. Pero Resolana era toda aquella zona de la ciudad que estaba abierta a los vientos. Y realmente esta parte, al estar menos, estaba a la derecha ya del barrio de la Carretería, estaba más abierta a los vientos, por eso le llaman Resolana, ¿no? Fíjense qué interesante las puertas que tuvo Sevilla. Era una ciudad que llamó la atención a todos, no solo a los expedicionarios japoneses, todos los viajeros que estudió el profesor Morales Padrón, todos los viajeros que conocieron Sevilla desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, cuando el alcalde García de Vinuesa se dedica a derribar las puertas, todos se quedaron auténticamente maravillados al ver lo que era esta ciudad, una ciudad con sus puertas. Cuidado, que también lo hizo Lima, también lo hicieron otras ciudades como Barcelona, también lo hizo Málaga, y algo peor, también lo hizo Viena. Es decir, en la época de los ensanches, la época de los bulevares, la época de la obsesión por crecer hacia afuera en todas las grandes ciudades europeas. Y no fue una excepción lo de Sevilla, pero esta puerta de Triana era realmente majestuosa, y además porque tiene el interés, como después les voy a explicar, que por esta puerta es por donde entró precisamente la expedición japonesa, por la puerta de Triana, después de haber atravesado, porque entraron por el puente de Barcas, porque claro, al venir por el Guadalquivir, el único acceso para llegar a la ciudad era atravesar el único puente que había, era el puente de Barcas, y el puente de Barcas se continuaba inmediatamente después con la puerta de Triana. De modo que esta puerta es verdad que es más posterior, porque no es la fecha del grabado, pero se hizo en el 18 y la expedición es del primer cuarto del siglo XVII, ¿no? Aquí se vería dónde está la puerta de Triana actualmente. Eso en un estudio que hice yo hace tiempo. Todo el mundo cree que está muy cerca de por aquí, donde estaba la estación esta que he dicho de Damas y el final del Paseo Colón. No, estaba bastante más adentro. Está en la calle, está la calle Marqués de Parada, está la calle Reyes Católicos, esta es la calle Zaragoza y esta es la calle Gravina. Ahí estaba la puerta de Triana. ¿Por qué lo sé? Porque yo nací aquí, en la calle Gravina, y todas las casas que derribaron, siendo yo niño o muchacho, delante de mi casa, todas, tuvimos la oportunidad de ver las murallas. Eso que dice ahora el señor Alejandro Rojas Marcos, de que él puede ver las murallas de su casa, está toda Sevilla. Y debajo de todas las edificaciones que hicieron frente a mi casa, siendo yo un niño,
una parte de la cimentación era sobre la propia muralla, que además era muy recia, tanto la almohade como la siguiente, ¿no? De modo que fíjense, lo de la famosa puerta de Triana tiene mucho que hablar, que es el lugar por donde entraron. Me imagino que por aquí entrarían después hacia lo que era el centro del corazón de Sevilla. Esta sería la puerta del Arenal, con la diagonal famosa de la calle Adriano, porque claro, la calle Adriano lo que une es que es la puerta del Arenal con el puente de Barca, por eso es diagonal. Y en ese triángulo es donde está la Plaza de Toros, que es precisamente un triángulo, si lo han visto desde arriba. O sea, la Plaza de Toros de Sevilla es un círculo inscrito en un triángulo, porque triangular era el espacio donde se construye, entre el antiguo Malbaratillo y el barrio de la Carretería y el principio de lo que era la Puerta del Arenal. Este es una acuarela preciosa de Dosat de 1836, que yo la he reproducido siempre porque es muy interesante. Y después está, voy a acelerar, quiero hacerlo rápido porque estarán ustedes cansados. Hay un anónimo editado por Jansonius, que es una vista panorámica de Sevilla en 1617, es decir, 3 años después de la presencia de la Secura en Sevilla, o sea que justamente de esa época, que es larguísimo y que son 4 planchas. Es decir, no se puede nunca proyectar entero el mapa de Jansonius, porque es realmente único cada uno de los detalles que tiene. Fíjense cómo está la parte esta de la Cartuja, y observen todas las torres, todos los detalles. Y aquí está la famosa leyenda: qui non ha visto Sevilla, non ha visto maravilla, ¿no? Que aparece. Lo que pasa es que como la hemos cortado aquí, no la podemos leer entera. Observen lo que es la popa de los galeones, la popa de las grandes urcas y carracas. Fíjense, el puente de Barca, Castillo de la Inquisición, pero observen igualmente que seguimos dentro del estereotipo. O sea, es la ciudad que quizás haya variado menos su morfología gráfica a la hora de ser representada, siempre con esos niveles. Nunca vemos algo desde la zona de la otra parte de la zona norte de la Macarena. Siempre desde aquí. Yo lo comprendo, porque es que el río es todo. El río fue la vida para Sevilla. El río fue la vida para Coria. El río fue la vida para todas las ciudades que tenían esa posibilidad de conexión fluvial. Y evidentemente poner el río, como he dicho, como el foso orquestal, de donde suena la música y toda la actividad de la ciudad, pues tenía una lógica aplastante, ¿no? Aquí, con muchísimo detalle, aquí ven, non ha visto maravilla, esta es la segunda parte. Observen qué cantidad de galeones, urcas y carracas, y las tiendas de campaña de los comerciantes, de los marineros, que en esa resolana pues era donde vivían. La Torre del Oro sin el cupulín, y con bastante fidelidad, a pesar de que él es flamenco, con bastante fidelidad representa la Giralda, porque hay muchas veces que estos grabados hay que estudiarlos en función de la fidelidad a los monumentos que se representan, para ver si lo ha hecho de visu o lo ha hecho de copia. Al final, en la quinta o sexta copia, se van deformando y al final la Giralda parecía, yo qué sé, la Torre del Oro o al revés, ¿no? Es más, había incluso tal sistema de copias de grabados que en algunas de ellas se las regalamos el profesor García Vaquero y yo al profesor Luis Miguel Enciso, que ya ha muerto desgraciadamente, que era gran amigo nuestro, académico de la historia. Le regalamos una donde estaba con el efecto espejo. Es decir, que esto, igual que está la catedral el otro día, perdónenme, igual que está la Torre del Oro aquí, está la Torre del Oro aquí, la Giralda allí, el puente de Barca aquí, el efecto espejo. Los nombres no, bien puestos. Es decir, que las vistas y los estereotipos de Sevilla y del Arenal llegaron a tener vida propia hasta el punto de irse alejando
de la propia realidad. Y ese grabado pues tenía un valor excepcional por la sencilla razón de que estaba alterando sustancialmente lo que era la propia realidad. Se llaman los grabados, en inglés no me acuerdo cómo se decía, estilo espejo, ¿no? Porque están todos puestos al revés, ¿no? Y seguimos, porque este es el otro gran cuadro, ¿no? El de la Fundación Focus, ahí en el barrio de Santa Cruz, de 1650 a 1660, donde realmente es una de las grandes creaciones. No sé qué va a pasar con Abengoa, no lo sé. Y yo lo siento mucho, porque yo tengo un hijo que trabaja allí, pero no sé qué va a pasar con Abengoa, no, de verdad que no lo sabemos. Yo creo que no lo saben ni ellos. Pero sí también sé que sería una pena que lo que se conserva en el Museo de la Fundación Focus, en el barrio de Santa Cruz, en la Iglesia de los Venerables y en las zonas anexas, que eso, por el amor de Dios, que no se pierda. Y hay un Velázquez, hay Zurbarán, tenemos de todo, tenemos un Alonso Cano, pero tenemos esta vista de Sevilla que es casi el tamaño de todo ese frente, a tamaño óleo sensacional. Mi hermano Juan Miguel, fallecido, fue el primero que dijo que no era español, no era Juan Bautista del Mazo el autor. Y lo demostró porque hizo un estudio de todos los edificios que aparecen aquí y ninguno está representado fielmente. Luego, si es un óleo, si es un pintor, Juan Bautista del Mazo, además, pues fíjense, era yerno de Velázquez. O sea que tenía que conocer Sevilla como la palma de su mano. Tenía que haber pintado esto, la Giralda perfecta, todo perfecto, todos los edificios, la Magdalena, el Sagrario, el Salvador, San Pedro, etcétera, que están aquí, pero la hubieran representado bien, la representaron mal. Y él lanzó la tesis, que hoy todo el mundo defiende, de que lo hizo un pintor holandés. Hubo un simposio sobre el tema, porque además muchas de las banderas que aparecen aquí, de los pabellones que están ondeando en estos barcos, son pabellones holandeses. Y el lienzo es único porque vienen tipos humanos, curiosamente, eso sí, muy velasqueños. Estos sí son muy españoles. Lo de atrás no, pero esto sí, estos carruajes, estas señoras con estos... con estas faldas, estas tapadas típicas que iban las mujeres, todas era obligatorio. Aquí las señoras ricas que iban ahí en las estufas o forlones. Fíjense qué maravilla de galera. Una galera, parecen las grandes galeras italianas, ¿no? Y realmente, si ven también aquí en el primer plano, fíjense dos frailes. Hay un señor que tiene su esclavito negro al lado, otro señor montado a caballo que tiene la cruz de Santiago, esta señora con sus guardainfantes, con sus faldas anchas. Aquí hay una pelea de gente, ¿no? Aquí hay esquifes. ¿Qué eran los esquifes? Pues las barquichuelas pequeñas para cruzar de una parte a la otra del río. Piensen ustedes que hasta que no se crea y no se edifica el puente de San Telmo, todas las cigarreras que trabajaban en la fábrica de tabaco tenían que cruzar en esquifes, barquichuelas a remo, sencillamente. Porque además la mayor parte eran trianeras, que según además la tradición ha demostrado, y lo sabemos por los estudios que hizo José Manuel Rubio Recio, José Manuel García Gordillo, el hermano de un historiador también que falleció desgraciadamente, gran especialista en la fábrica de tabaco. Y este cuadro es sensacional desde el punto de vista de la belleza plástica. Y hay algunos más que ya voy a terminar. Este está en la Spanish Society, que es donde aparece el Arenal, pero desde otro punto de vista, que es desde el Arenal se ve en el frente Triana. O sea, aquí se rompe el estereotipo, pero no porque no es grabado, porque es lienzo. Es una tabla, perdón, es óleo, es una tabla, y fíjense, la Torre del Oro, muy bien configurada, estas famosas tiendas donde ahí se realizaban todas las grandes transacciones comerciales
con todos estos tipos humanos. Miren aquí las monjas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense las naves y después las distintas iglesias y edificaciones que había en la zona de Triana. Este es un cuadro fantástico que está en la Spanish Society y otro del Círculo de Pacheco, también fuera, qué lástima, del Bob's Museum de la rendición de Sevilla, Fernando III, donde aparece, fíjense, las atarazanas, la Giralda, la catedral perfectamente trazada, el postigo del carbón, aquí la Torre del Oro, el edificio de Bermundo Resta, y aquí maderas, ¿para qué? Pues para ensamblar, para las cuadernas, para reformar realmente todas las averías que tenían las navegaciones, los buques cuando venían de la carrera de Indias, ¿no? Luego, como verán ustedes, todo esto lo vio todos estos visitantes que estuvieron en el año 1614. Y esta es otra de la antigua Fundación El Monte, que ya no existe, en donde hemos colaborado nosotros con frecuencia, Juan Manuel por lo menos y yo, donde se ve también, fíjense, la vista de Triana desde el Arenal, con el puente de Barca, el castillo de la Inquisición, donde está el mercado, esta sería la calle San Jacinto, y aquí estaría la iglesia de Santana, y aquí el convento de los frailes mínimos, el convento de la Victoria, que es el convento que al derribarse quedó, después de la desamortización, convertido en la Huerta de la Victoria, donde yo, siendo un niño de 10 años, íbamos a hacer deporte allí a la Huerta de la Victoria, porque esa Huerta de la Victoria la compraron los maristas, los hermanos maristas, para hacer el edificio actual de los hermanos maristas de los Remedios. Y siempre nos preguntábamos, ¿por qué se llama la Huerta de la Victoria? Bueno, la Virgen de la Victoria es la patrona de los mínimos y de las mínimas. Aquí no se ve el convento de las mínimas porque es más bajo, pero el de los mínimos sí era muy importantísimo. Y llegó a tener cerca de 60 frailes. Y además fue uno de los puntos, recuerden, donde Juan Sebastián Elcano fue también a rendir homenaje junto con la Virgen de la Antigua. Y con eso casi voy a terminar, porque esta es de Arnaldus Montanus, no sé por qué ha venido aquí, porque es de 1671. Ah, bueno, porque aquí dice lo que es Sevilla, dice la celebérrima ciudad de todo el orbe y primera imagen de España, ¿no? Dice, donde el mar del comercio que recibe todos los años en sus tranquilos muelles la riqueza de las Indias y los más grandes tesoros que el Perú en las flotas del mar, etcétera, etcétera. Es decir, ya los grabados llegan a ser la apología de lo que es la riqueza de Sevilla. Y claro, ¿y por qué vienen los japoneses y se quedan en Sevilla unos tiempos? Porque estar en Sevilla era estar, repito, en donde late el corazón del mundo, según Blodel. Tiene su razón de ser. Y navegar como ellos navegaron por río, de Coria a Sevilla, evidentemente aquí se queda un grupo de japoneses. Pero un grupo de japoneses que se quedan en Coria, pero muy cercana a la gran metrópoli de Europa del sur, que es Sevilla. No sé si me estoy explicando un poquito. Se quedan porque quieren, evidentemente. Y aquí se enamoran y se casan y aquí están ustedes. Estupendo. Pero que sepan que se quedaban a 15 kilómetros de la Babilonia del mundo. Y eso es muy importante a la hora de comprender estos fenómenos. Por eso decía Lope de Vega, famoso está el Arenal, ¿dónde lo dejé de ser? ¿Cuándo lo dejó de ser? No tiene, a mi parecer, todo el mundo vista igual. Cuánta galera y navío, mucho al Betis engrandece. Otra Sevilla parece que está fundada en el río. La Sevilla está fundada en el río, dice Lope. Y dice, ¿eso hay en el Arenal? Oh, gran máquina, Sevilla. ¿Eso solo es maravilla? Esa Babilonia igual. Y el propio Lope dice, pues ha guardado una flota y veréis toda esta arena de carros de plata llena, que imaginarlo
alborota. López, que es genial en todo lo que dice y todo lo que escribe, dicho sea de paso. Y aquí el propio Lope de Vega dice, cuando los que están embarcando para no volver, dicen adiós albures y ostiones, hasta que yo os vuelva a ver. Adiós puerta de Triana, Arenal, barquita, adiós. Los que embarcaban ya en dirección a las Indias. En el Arenal de Sevilla, que yo hice una edición con el ayuntamiento, aparece y dice también, y de su hermoso Arenal solo se precia Sevilla, que es octava maravilla y una plaza universal. Pues aquí es donde se quedan los japoneses. Perdonen que venga a decir eso a Corea porque puede ser hasta, no sé, ofensivo, no creo, no es esa la intención. Pero decir que ¿por qué? Pues sencillamente porque se quedan a 15 kilómetros y por río no sé cuánto tardaría la navegación, el tiempo, pero es que estaban yo qué sé, a lo mejor a hora y media, a una hora, quizás por río, de lo que era esa Babilonia y esa Plaza Universal. Esa es la explicación. No se quedan en Sanlúcar de Barrameda. Por mucho que haya allí un duque de Medina Sidonia que los tratara bien. No. Se vienen aquí. Y a Sevilla no pueden, porque Sevilla está saturada, con 130.000 habitantes. Y en aquel momento algunos se van a convertir y van a ser bautizados, pero otros no. Y esa Sevilla difícil de inquisidores y tal, mucho cuidado. Aquí no. Aquí están preservados. Esta es la teoría que hoy Ramón Serrera viene fundamentalmente a desarrollar en esta conferencia. Y nada, la decadencia se produce después, cuando ya vean, esto es de Antonio García Vaquero, como a lo largo del 17 empiezan a venir cada vez menos navíos y la ciudad entra en crisis, sobre todo después de la famosa peste negra de 1649. Esa población de 130.000 quedó reducida a 60.000. Y además no solo eso, sino que el comercio sevillano se fue trasladando poco a poco a Cádiz, hasta el punto que en 1717 la corona consagra el traslado de la Casa de la Contratación de Sevilla a Cádiz. Sevilla dejó de ser Sevilla. Sevilla empezó a ser una sombra de su propio pasado, a principios ya del 18. Por eso ya en el 18 se la inventan Sevilla, se la inventan. Hay Pieter Schutt, no voy a entrar en detalle porque quiero acabar ya, de verdad. Se la inventan hasta los carruajes. Estos carruajes no los hemos visto aquí en la vida. Eso lo estamos viendo en los campos holandeses. Había uno de los grabados holandeses que estaba lleno de tulipanes, Dios mío de mi alma. Como si tuviéramos aquí tulipanes aquí cuando venimos por San Juan de Alfarache, ¿no? Y después, fíjense ya a principios del 18, al final, el aspecto sombrío que incluso los grabados empiezan a manifestar ya. Esa es la catedral preciosa, fíjense las atarazanas, la Torre del Oro, el río, el puente de barcas vacío, Triana vacía, y aquí, bueno, 4 esquifes y poco más. Y la de Vincenzo María Coronelli, un cartógrafo veneciano que también pinta y graba Sevilla, mírenlo, una ciudad vacía. Y esta es el óleo maravilloso que está en el patio del ayuntamiento. Esta es la penúltima lámina, la vista general de Sevilla de 1726, que está subiendo la escalera central del ayuntamiento, donde fíjense lo que era ese conjunto de galeones, de galeras, de urcas, de carracas que había aquí atracadas o fondeadas. Miren en ese momento, en 1726, lo que es una ciudad vacía. El Baratillo sigue lleno de basura, el Arenal prácticamente vacío, Triana no aparece un alma, y fíjense 4 o 5 personas dando un paseo por el Arenal. Esa es la Sevilla del 18. Miren qué interesante la representación. El cuadro es fantástico, Creo que se lo iba a llevar el alcalde, no sé si Juan Espada lo hizo,
a su despacho. Yo dije que lo pusieran allí porque tenerlo en una escalera está siempre sujeta a vientos y a cambios de temperatura y me parecía mucho más grave. Y después Pedro Tortolero, la Sevilla. Bueno, ¿por qué pongo otra vez la Puerta Triana? Porque por aquí entró la expedición nipona, ¿no? La entrada de Felipe V en Sevilla por la Puerta de Triana, fíjense lo que era la expedición. Recuerden que Felipe V trasladó la corte aquí durante 5 años, el llamado lustro real, del año 1729 a 1733. Y hubo un cierto esplendor para intentar recuperar la vida de la ciudad. Esta es la entrada fíjense qué interesante, los carruajes, la Puerta de Triana maravillosamente. Y esto que ven aquí es lo que antiguamente era el mercado de entradores, hoy mercado, antiguamente fue cárcel, que derribó mi tío, el alcalde Isacio Contreras, lo derribó él, fue el penúltimo alcalde socialista, conservador, que tuvo la República, lo derribó él personalmente. Hay una foto donde está con la piqueta derribándolo porque fue la cárcel. Y anteriormente fue el maravilloso convento agustino del Pópulo, de los padres agustinos. Por eso el barrio era el barrio del Pópulo y la devoción de la Virgen del Pópulo. Pero fíjense la maravilla por este grabado lo que fue. Lo que pasa es que la desamortización, una de las consecuencias que tuvo es que cosas como este grandísimo convento que estaba en pleno Arenal, en pleno barrio de la Cestería, quedó absolutamente derribado. Por eso muchas veces la historia del grabado apasiona tanto. Y aquí el cortejo donde están los reyes montados aquí, bueno, con un tiro largo de 6, 7, y la Torre del Oro, y aquí tirando las salvas de honor, porque está entrando Su Majestad Felipe V. Aquí está el río, aquí está Triana, y aquí está el puente de barca cargado de nobles y cargado de guerreros y de acompañantes, y aquí clérigos en primera fila, etcétera, etcétera. Y después la vista de Sevilla desde Triana, pues ya del siglo XIX fines, cuando se edifica ya el puente de Triana en sustitución del puente de barca. Sí, ya, última vista de pájaro de Afleix-Guedon. Esta es la ultimísima, de 1860, donde fíjense ya con el puente de Isabel II, lo que significa en ese momento, desde la Torre del Oro hasta ese punto, lo que era el Arenal, ya con la Plaza de Toros y con la vista general de Sevilla. De forma que esta es la ciudad que antes, durante y después de haber sido visitada y de haber sido conocida por la expedición japonesa, la que yo le he querido manifestar y mostrar con la reflexión de que mucho de lo que hemos visto lo hemos perdido y probablemente vamos a seguir perdiendo, pero bueno, vamos a luchar por lo menos para que algunas de las cosas por lo menos sigan. De forma que por todo ello, muchísimas gracias.